Bienvenido al consejero de Economía, Empleo e Industria, la directora general de GAIN, que ya nos ha estado acompañando durante la mañana, a los ponentes, a todos los participantes, a las empresas, y de una manera muy breve. Yo creo que lo único que debo decir es, en nombre del Consorcio Aeronáutico Gallego y de todos los asistentes, que ha sido un éxito este tercer Congreso Internacional, que hemos podido escuchar ponencias absolutamente relevantes que nos han mostrado sobre todo el camino para seguir mejorando en la cadena de suministro, nuevos proyectos, también la capacidad que tienen nuestras universidades, el milagro, como nosotros nos gusta llamar desde el consorcio, de Querétaro, lo que ha conseguido hacer Querétaro en tan poco tiempo por la industria aeronáutica, y poner aún más en valor la apuesta del Gobierno gallego por la industria aeronáutica y espacial. Hemos estado hablando no solo durante las ponencias, sino también en el café sobre Rozas, sobre toda la participación que tiene la industria gallega y de fuera de Galicia en Rozas, el haber conseguido sobre todo que grandes compañías estén presentes hoy en Galicia vinculadas a este proyecto. También, como sabemos, nos han explicado cómo poder participar en otras áreas de negocio aeronáutico que todavía en Galicia no se han desarrollado y que creo que es muy interesante para la industria gallega saber que también hay esos nichos de mercado y, sobre todo, diría yo, de conocimiento en los que podemos todavía adentrarnos, sobre todo fundamentados en la innovación, en la investigación. Y obviamente el Consorcio Aeronáutico Gallego lo que pretende con estos eventos, en este caso con este Congreso Internacional, es que la opinión, las empresas y la capacidad de la industria aeronáutica pisen cuantas más veces posible mejor Galicia, nuestro territorio, conozcan a nuestras empresas y que cada año sigamos creciendo en músculo de empresas, ¿no? Sabemos que llevamos más de 11 años trabajando desde el Consorcio Aeronáutico Gallego en esta industria. Éramos 2, 3, 4 empresas a lo sumo en la industria aeronáutica gallega y actualmente más de 40 empresas trabajamos en el sector. Por lo tanto, tal como decía Larry ahora, al final de su intervención, trabajando todos juntos, conseguimos el objetivo que nos marcamos hace más ya de una década. Agradecer al Banco Sabadell Gallego su apuesta siempre por los foros que organizamos, en este caso por la industria aeronáutica, que además tiene una vinculación especial con proyectos aeronáuticos en Galicia, por eso se lo hemos propuesto en su día, y, como digo, al Gobierno gallego por la apuesta por este sector y por las empresas de Galicia. Muchas gracias a todos y espero que pronto estemos participando en la 4ª edición.